Ok. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, profesora. En nombre del equipo número 1, le damos el agradecimiento más que nada por su tiempo y por esta oportunidad que nos da para poder conocer más sobre el tema y su perspectiva. De manera rápida voy a brindar una información en general sobre nosotros. Actualmente estamos cursando el 5º semestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, División Académica de Educación y Artes. Llevamos lo que es la asignatura de Sociedad, Cultura del Internet y Educación, impartida por el doctor José Ángel Juárez González, quien nos ha incentivado a la realización de un proyecto con el método AOP, el cual consiste en buscar una problemática social y mediante el trabajo en equipo, la comunicación, la adquisición de nuevas competencias y conocimientos, en la medida de lo posible poder buscar ciertas medidas o alternativas de solución desde la innovación y la creatividad. Los integrantes de este proyecto son la compañera Karen, Guadalupe Alín, Daniel, María Fernanda, Jael Denise, Perla Yasmín, Luis Enrique, José Francisco, Naisa, Gladys, José del Carmen y una servidora. En este proyecto vamos a atacar lo que es la problemática que hoy en día afecta a muchos estudiantes, que es el exceso de información, que hoy en día pues es el principal, el internet, ¿no? Que puede llegar a crear desinformación o falsas noticias. Para finalizar con mi intervención, esta entrevista consta de 9 preguntas que va a realizar cada uno de mis compañeros que se encuentran en esta sala, con un próximo tiempo de 2 a 3 minutos. Agradecemos su valioso tiempo y la voluntad de querer apoyarnos. La dejo con mi compañera, el compañero que sigue. Hola maestra, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Luis Enrique y le quería preguntar que, bueno, hoy en día sabemos que los medios de comunicación los primeros medios de comunicación a los que la gente hoy acude, pues son las redes sociales. ¿En algún momento usted ha sido víctima de las llamadas fake news o noticias falsas, como le quiera decir? ¿Me podría compartir esa experiencia? Sí. Bueno, de mi persona no. Honestamente, nadie ha suplantado. Una vez, hace muchos años, en una red, cuando estaba todavía empezando Facebook, habían otras redes, y me acuerdo que una, creo que era Hi-Fi, me enviaron una notificación a mi correo donde yo estaba haciendo mal uso de esta red, pero pues yo no tenía cuenta. El caso es que alguien robó mi cuenta en ese tiempo y quién sabe qué hizo y me bloquearon. Le dije que sí, que yo no tenía cuenta y que no había ningún problema si la bloqueaban. Y ya, pero de ahí fuera, o sea, a mí directamente no, robaron la cuenta, me imagino, para hacer pues una cuenta nueva y andar haciendo desastre, pero como pues yo misma escribí a las autoridades de esa, como me mandaron la notificación, yo contesté ahí que no había problema si bloqueaban la cuenta porque yo nunca había hecho esa cuenta en Hi-Fi, creo que era, o algo así. Y ya, pasó, ya no supe más. Habían varias que eran todavía como nuevas, no había tanta popularidad en las redes. Ok, no ha sido víctima de la fake news, pero sí le han como que suplantado su información, por así decirlo. O robado una su vez, información. como 15 años creo. Okay. Ahorita el compañero que sigo le hará una pregunta también. Espero le pueda responder. Gracias. Buenas noches, maestra. Siguiendo con el material de la entrevista, usted como docente, ¿qué sugiere para corregir las búsquedas en internet y que los niños no tengan problemas en un futuro con las nuevas redes? Pues yo creo que no es que no busquen, sino que ellos también conozcan todas las fuentes de información, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos, ¿no? Tanto de los medios impresos como de los medios electrónicos, y de una u otra manera
en lugar de que ellos busquen por su cuenta. Sí es bueno que el alumno sea autónomo, pero también saberlos guiar, ¿no? En el caso del docente, si va a dejar un trabajo de investigación, puede dar ciertas pautas para que el alumno busque en ciertas páginas que ya son oficiales o que hay información verídica. No estar buscando al aire, nada más se va a lo primero que aparezca, ¿no? Enseñarle a los alumnos o a los niños, cualquier nivel, desde primaria hasta universidad, ¿cómo les diré? Cómo identificar una página confiable, o información fidedigna, que tenga bibliografía, que tenga fuente de origen, y también explicarles que los libros son una buena fuente de información, que no solamente la tecnología, ¿no? Se va la luz, se va el internet, pues te quedan tus libros. Entonces, creo que el saber enseñarles a ellos a distinguir el tipo de información que están buscando y ubicarla en una página confiable, pues eso le ayuda mucho al alumno a no perder o divagar tanto en información. Decía por ahí que había páginas que aparecían y que luego no tienen fuente o no tienen bibliografía, entonces ¿de dónde se basaron? Todas las fuentes de internet finalmente tienen sus autores, ¿no? Y algunos se basan en libros. Entonces, bueno, ¿dónde están esos libros? ¿Quién lo escribió? ¿Por qué lo escribió? O a quién se lo copió, por decirlo así, pero que siempre tenga fuente de origen, ¿no? Origen de autor, de quién lo escribió. Y decirle, bueno, esta es una información fidedigna y esta es una opinión. También decirles, no es lo mismo lo que uno piensa, que puede uno escribir cualquier información en Facebook, o hay páginas donde tú puedes subir tu propia información de lo que tú investigaste, pero no sabes si es confiable. Entonces decirle, esta es opinión y esta es una fuente de información fidedigna, ¿no? Por decirlo así. Sería mi opinión. Claro, muchas gracias. Lo dejo con el compañero. A usted. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Daniel Triano y le voy a hacer la siguiente pregunta. Desde su papel como docente, ¿usted piensa que este problema de la infoxicación al momento del alumno estar buscando información en internet puede afectarle de alguna manera en lo que es el aprendizaje del estudiante? A veces sí, porque si el alumno no sabe encontrar la información y agarra lo que encuentra, pues puede confundir su conocimiento. La idea es que el alumno amplíe su visión del conocimiento, no que se pierda o se confunda, ¿no? Por ejemplo, una vez comentó un maestro que había aparecido en Wikipedia, creo, una raza de un perro. Entonces, esta raza, todo el mundo decía que esa raza existía, y no, fue alguien que se le ocurrió, que lo inventó, lo subió, como cualquiera sube, y ahí pone sus datos y ya, ¿no? Pues no, esa raza de perro no existía y ya borraron la información y ya la quitaron. Pero cosas así, ¿no? De que a veces, pues, si uno cree lo que está en el internet, a veces sin reflexionar, ¿no? Y también esa parte es importante, enseñar a los alumnos de qué tipo de información puedes encontrar, dónde la puedes encontrar, y no perderse en información, como le dicen, información basura, algunos le dicen así, porque pues aparecen muchas cosas que nada que ver y luego, lejos de ayudar al alumno, lo confunden. Inclusive hasta el mismo maestro, si nada más busca así al azar, pues muchas veces viene información que puede estar equivocada y que al momento de enseñarla o de compartirla con tus alumnos, pues también está mal. Y es más vergonzoso porque ellos te pueden decir, oiga, maestra, es que eso que usted está diciendo no es cierto, porque también acá dice eso. Entonces confundes al alumno, ¿no? Pues hay que estar como que muy... Sí ayuda, sí confunde si uno no tiene, si uno no lo busca correctamente o no tiene la fuente fidedigna, por decirlo así. Sí llega a confundir al alumno. Y en algún momento sí le puede afectar, porque es que ahí decía, hice mi tarea, me aprendí así, porque a lo mejor no tenía los apuntes, lo investigué en internet, así lo encontré, lo estudié, y resulta que estaba mal, ¿no? Entonces sí es bueno tener como que páginas seguras de información. No sé si te quedó clara mi respuesta. Sí, muy, muy clara, la verdad. Muchas gracias. A usted. Buenas tardes, maestra.
Me llamo Gladys Escolástico y yo le haré la siguiente pregunta. Como bien se sabe, hay tanta información que a veces no somos capaces de digerir o diferenciar sobre una información falsa o una información real. Pero usted como docente, ¿cuáles son las fuentes confiables que les recomienda a los estudiantes para realizar sus investigaciones? Bueno, por ejemplo, si vas uno antes de dar un tema, pues uno tiene que investigar, ¿no? Entonces, hay bibliotecas, pues bibliotecas internacionales. Inclusive la universidad tiene tiene convenio con otras universidades donde puedes entrar a sus bibliotecas y descargar libros digitales que tienen información real. Igual hay otras páginas como Cielo, Scope, son varias páginas, no recuerdo ahorita exactamente, o el Google Académico. Y digamos que en estos sitios, tú ya sabes que la información que viene ahí no es información basura, sino que son investigaciones de otros maestros o de otros investigadores, lo que hace la repetición, que han hecho estudios y que tienen información confiable y pues que sí es verídica y que la puedes aplicar. El maestro tiene que tener la habilidad de buscar una información correcta, que coincida su plan de estudios con la planeación y la dosificación que está realizando. Entonces, muchas veces al dar un tema, atrás de ese tema, pues tuvo que haber investigado en las bibliotecas digitales, a lo mejor en algunos libros impresos que también están en digitales. Ya la mayoría, todos los libros impresos ya están en digitales. A veces, al menos de manera personal, yo tengo muchos libros, conservo casi tres estantes de libros y los tengo en digital. Entonces, si me falla uno, agarro al otro. Pero siempre basándome en algo que sea confiable, ¿no? Que al menos en la materia de inglés, por ejemplo, pues las editoriales te invitan y te dicen, no, tal autor sacó un nuevo libro, y es estarse actualizando. Un maestro, para poder estar a la vanguardia de los tiempos, pues tiene que estar actualizándose. A lo mejor no va a un curso así digital, pero el hecho de investigar, buscar información, estar en contacto con las editoriales, revisar tu programa de estudio, cuáles son las actualizaciones, qué dicen los lineamientos de las autoridades, pues te vas involucrando y quieras o no, te empuja a ser innovador y a estar a la altura de los tiempos de lo que necesitan tus alumnos. Entonces, sí hay mucho lugar donde buscar, siempre y cuando el mismo maestro también se prepare y quiera, ¿no? Te digo, están hay páginas de revistas internacionales indexadas, se buscan así revistas indexadas internacionales y te aparecen un montón. Entonces ahí ya luego puedes buscar la del Consejo Mexicano, del COMIE, o sea, hay varias. Y bueno, para más fácil, el Google Académico. Y pues ya que tenga, sobre todo que las otras páginas, si la buscas en Google normal, pues que tenga bibliografía, que tenga fuente de información, y eso pues también ayuda mucho, ¿no? Sería Muchas todo. Gracias. Lo deja con mi siguiente compañera. Buenas tardes, maestra. Soy Perla Jazmín y pues como usted sabe, hoy en día la mayoría de las personas pues busca información digital, ya no en los libros. Como usted mencionaba, tomamos la información, lo primero que nos arroja el buscador es la información que tomamos. Entonces esa es mi pregunta. ¿Qué opina usted acerca de esta situación o qué cree usted que se puede hacer en esta situación? Pues no se puede evitar que la gente busque porque el mismo contexto te envuelve hacia esa línea, te lleva hacia esa línea. Por ejemplo, las clases digitales, todo es en línea por lo de la pandemia, y desde antes ya se venía dando este tipo de... Pues aquí, como mencionaba anteriormente con los demás compañeros, es buscar sitios seguros donde venga información, que tú tengas la seguridad que esa información que estás descargando es confiable. Preguntarle a tu maestro, a lo mejor en el plan de estudios que te da el maestro siempre viene, en el plan del programa de estudios de la materia, al menos en la universidad viene al final una lista de materiales y de libros, ¿no? Entonces, bueno, voy a buscar este libro si lo encuentro de forma digital. ¿Cómo evitarlo? Pues ya no se puede evitar, porque ya está, es algo que es una tendencia que
que está ahorita en nuestros tiempos y que es inevitable, al menos los niveles de preescolar. En algunas escuelas privadas llevan sus clases en línea, en Teams, así como ustedes. Llevan sus libros normal, pero la información es en línea, ¿no? Entonces, que me pidió esto, hay que buscarlo en la computadora, que me pidió esto, hay que buscarlo. Y a veces la maestra se equivoca y nos da risa, al menos en mi caso, mi familia, mi hija va en preescolar y toma clases en Teams. Y hoy estábamos hablando de un tema y yo, maestra, es que ese tema no es así, y ya le mandé un mensajito, sí, perdón, ya lo corrigió, ¿no? Entonces es cuestión de estar un paso adelante de los alumnos. ¿Cómo voy a dejar que investiguen algo si yo no lo he investigado? Entonces también por ahí a veces le falla al maestro, ¿no? No se puede evitar la búsqueda de información digital, pero sí guiar o saber conducir hasta en qué punto pueden ellos, qué información pueden encontrar, y a lo mejor otra, hay diferentes tendencias. Por ejemplo, tradición oral. Investiga con tus familiares, investiga con tus amigos, con tus compañeros. Bueno, ya tú lo escribes, y es algo cotidiano, pero cuando es algo ya más académico, depende del nivel en el que estás. Preescolar no lo vas a mandar a buscar una información súper de periodismo, ¿no? Pues no, ellos todavía van, ¿qué es un periódico? ¿Cuáles son las partes del periódico? ¿Para qué sirve un periódico? Y ya, no se van a poner a hacer una súper investigación. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá. Y la mayoría consulta en Google, ¿no? Pero de ahí es algo cotidiano. Ya cuando es algo muy formal, muy académico, en el caso de ustedes, pues a fuerzas tienen que investigar y buscarlo en internet. No queda de otra porque no hay otra forma de adquirirlo. Los libros sí, pero en este momento, por lo mismo de la pandemia, por lo mismo del contexto, pues tiene que ser a través de internet. No hay otra forma. Es la tendencia hacia donde vamos. Va a llegar un momento en que a lo mejor nuestras aulas dejen de ser totalmente presenciales. Ahorita nosotros extrañamos, estamos en la modalidad de que preferimos mucho las clases presenciales, pero en muchos países del extranjero ya había escuelas en línea. Bueno, aquí en México también ya habían, de que vas a llevar un diplomado en línea, una maestría en línea. Entonces, la información que se envía pues es digital. A fuerzas hacia allá va la tendencia, no la puedes evitar, ¿no? Solo es cuestión de saber conducirse. ¿Qué tipo de información necesito, requiero y dónde la puedo buscar? Ok, maestra, muchas gracias. Cedo la palabra a mi compañera Fernanda. Hola, maestra, buenas tardes. Buenas tardes, Fer. La infoxicación es como la enfermedad de la sociedad digital. Entonces, usted como maestra, ¿cuáles cree que son las consecuencias que genera el exceso de información? Vale. Confusión, y llega un momento en que te saturas tanto de información que ya no encuentras lo que buscas. Entonces, muchas veces, lejos de generar un conocimiento significativo, generas un conocimiento que es a corto plazo. Me pidieron tal cosa para investigar, necesito tal tema, y lo haces en el momento, pero esa información, como es tanta información la que hay, ya luego tampoco la habilidad de desarrollar, de seleccionar, identificar, ordenar, digamos, y aplicar ese conocimiento muchas veces queda corto, no queda de manera significativa en el alumno. A veces teniendo tanta información, y ahora ¿de dónde voy a buscar? Buscas el conductismo, ¿no? Y hay un montón de páginas que hablan del conductismo. ¿Cómo voy a saber cuál página voy a escoger? Ahí es tu habilidad para desarrollar, pero como dices tú, ya están tan intoxicados o tan saturados de información que agarras el primero, como 20, agarro el primero y agarro el último. Y a veces no lo lees. Entonces también esa parte no ayuda mucho. Entonces el conocimiento queda superfluo, no es significativo para el alumno. Muchas veces cuando hay poca información es como que hasta más te esmeras en buscar, en seleccionar, en acomodar. Pero cuando hay muchísima información, a veces agarra nada más lo primero que encuentras y lo pones porque es lo que tienes a la mano y ya. Hablamos de que también no solamente es el mal uso de la información de internet, sino también la actitud que uno tenga, ¿no? Como estudiante o como aprendiz. Muchas veces, se me hace fácil esto, y ya. Y a lo mejor eso nada más es información general. Entonces, aquí tiene uno que desarrollar la habilidad de saber seleccionar la página.
Si me aparecen 30 páginas, a ver, ¿quién la edita? ¿Quién la manda? Ah, bueno, y ahí sí ya puedes tener la habilidad de seleccionar. Pero cuando no, nada más escoges el primero, el de arriba y el último o el de en medio y ya. Entonces a veces no es muy, ¿cómo te diré? No es muy arraigado el conocimiento, no queda a largo plazo, sino queda a corto plazo. Y si hablamos del constructivismo, pues peor tantito, ¿no? Acuérdate que el desarrollo, ¿cómo está? Las zonas de desarrollo próximo, pues quedan cortitas porque es en el momento. Es como cuando se te olvida el número, se te pone la llanta de un carro. Encuentras varias vulcanizadoras, pero en ese momento nada más agarras la primera que encuentras, te aprendes el número y dices, ay, este es el número, te lo aprendes en el momento porque te urge que te cambie la llanta. Ya después se te olvida porque ya sí, hay muchas vulcanizadoras, ¿para qué quiero el teléfono? Entonces fue un aprendizaje a corto plazo. En cambio, cuando nada más hay una, ¿sabes? No, me lo tengo que aprender bien porque así me va a servir cada vez que se me ponche la llanta, ya le llamo y ya vienen, ¿no? Entonces es lo mismo, tienes mucha información en la computadora, mucha información en el internet, pero si no identificas cuáles son las páginas, digamos, seguras y ves nada más, escoges una al azar, pues el conocimiento puede ser o no confiable. Y ahí queda el conocimiento, como que es mucha información, saturación del conocimiento y no hay un proceso de aprendizaje. No sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Sí me entendiste la idea? Quedó muy claro. Muchísimas gracias. Muy bien. Muy amable. Bueno, de nada. Pues. Te dejo como el siguiente compañero. Ok. Buenas tardes, maestra. Muchas gracias por darnos el tiempo para poderle realizar esta entrevista. Bueno, pues yo le voy a cuestionar acerca de que en su experiencia como docente, ¿cuáles han sido las principales fallas que presentan los alumnos en sus investigaciones que ellos realizan? ¿Cuáles son los principales errores que usted ha encontrado en sus investigaciones? Pues son varias, porque primero la búsqueda de información. ¿Dónde podemos encontrar la información, maestra? Y a veces les da las páginas, pero ¿y qué más? Y le da las páginas y buscan en otro lado. Entonces, esa parte por ahí, ¿no? Otra, al momento de querer plasmar sus ideas. Algunas sí se pueden transcribir tal cual las encuentras, pero hay otras que tienes que ponerle, por ejemplo, sus referencias. Si un texto lo encontré de un autor, quién lo dice, cómo lo dice, y así es, si es en base a ese autor que voy a interpretar, pues que la idea vaya coherente, ¿no? Y muchas veces no va coherente con lo que dice. Entonces, el estilo, la redacción, la ortografía. Ya tiene un buen rato que no veo tesis como tal, pero sí he visto que los alumnos de otra escuela, por ejemplo en otra universidad, les falla eso, la manera de cómo, es que no sé qué voy a decir, no sé qué voy a escribir, pero si aquí tienes el tema, sí, pero tienen la idea, pero no saben cómo plasmarla. Entonces muchas veces es organizar las ideas, desarrollarlas, y de ahí irse a la búsqueda de información. A la hora de empezar a buscar, no saben por dónde empezar. Entonces yo creo que falta de organización en el tiempo también, ¿no? Entonces sí son varios factores que a veces hacen que los alumnos no logren hacer una buena investigación, y sobre todo que se confunden en la información de internet, la encuentran, como les decía, la bajan, la pegan y ya le agregan tantito y ya quedó. Y muchas veces no es así. Tienes que poner quién la escribió, si coincide ese tema que investigaste con lo que tú quieres decir, porque a lo mejor tú estás hablando de los alumnos que no entregan, la falta de empatía, la falta de responsabilidad en los alumnos de secundaria, y encontraste otro tema que, por ejemplo, el programa de Aprende en Casa, ¿no? Bueno, ¿y qué tiene que ver el programa de en casa con que los alumnos no tengan empatía? Entonces, a veces es buscar conectar la idea de por qué escogí ese tema y por qué escogí eso que estoy investigando en internet, ¿no? Conexión de ideas. Eso le falla también a ellos, conexión de ideas. Pero bueno, son varios factores, pues, dependiendo de cuál es el tema y
y qué es de qué es lo que quieran hablar ellos, ¿no? Pero entonces, considera entonces que ellos no realizan como que un buen análisis de la búsqueda, sino no le dedican el tiempo realmente a realizar una buena investigación, sino toman la primera información que les aparece en la red y eso utilizan para sus trabajos. A veces sí, o al azar nada más, algo que se relacione. Si están hablando de las tareas, buscan ahí algo de tareas y ya lo ponen, pero a veces no es lo del tema. A veces no es el tema. A veces hasta se logra dar cuenta porque son las mismas fuentes que coinciden, la primera, ¿no? Así es. Bueno, pues, pero también por la bibliografía. Le doy paso a mi otra compañera. Gracias, maestra. A usted. Buenas tardes, maestra. Mi nombre es Naisa Esli y voy a hacerle la siguiente pregunta. Pues como ya nos ha comentado y ya sabemos, los estudiantes de hoy en día recurren a diversos sitios de internet para la elaboración de proyectos y tareas. Pero usted como docente, ¿cómo es que se percata de que la información que usan sus alumnos viene de una fuente confiable y fidedigna? Porque se les pide bibliografía y a la hora de que ellos escriben su bibliografía, pues obviamente pones la bibliografía en internet y empiezas a leer y a hacer como un cotejo de información. Al menos en mi caso busco en la bibliografía, a ver, pongo el nombre, el título, que a veces hasta el título, con todo y título viene la información, ni siquiera le cambiaron algo. Y te das cuenta por eso, por la bibliografía, por la forma en que hablan y al momento de escribir, oye, pero si habla súper así, todo, no, o sea, no habla bien y mira cómo escribe, ¿no? O sea, sí cambia la forma de expresarse en la forma oral, digamos, y en la forma escrita nada que ver. En la forma escrita habla como un científico y en la forma oral pues habla como alguien común y corriente que no tiene estudio. Entonces, ay, Dios mío, ¿cómo es que escribe este muchacho? No se la crees, a veces hasta por la forma de expresarse, ¿no? No es que sea menos alguien común y corriente, sino que tú dices, ay, si habla muy así y luego ves su trabajo súper bien, o luego le preguntas, oye, ¿cómo lo dices aquí? ¿Y qué piensas acerca de lo que tú escribiste? Y a veces no lo leen, entonces ahí también te das cuenta porque ellos explican lo que se les viene a la mente en ese momento y no tiene relación con lo que escribieron. Entonces ahí también te das cuenta, ¿no? Pues lo encontró así tal cual del internet. Buscas, es cuando tú te motivas a buscarlo en el internet y ves, no, pues está igualito. También hay programas como, ¿cuál era? Tuni, creo que era Tuni, que pones la información y te aparece ahí quiénes más han escrito ese trabajo, si son piratas o no, digamos, si lo bajaste tal cual o no. Entonces, pues también por ahí va, ¿no? Pero luego te das cuenta por la forma en la que son sus alumnos en clases y algunas tareas pequeñas que entregan, al menos yo así me doy cuenta, ¿no? Hago un diagnóstico del grupo, les digo que me escriban algo, que me cuenten algo, platico mucho con ellos, vengo a platicar mucho con los alumnos en el salón, de una forma a veces más asertiva para conocerlos, bromeo también y platico anécdotas y ellos me platican las suyas y de esa manera los voy conociendo. Entonces, a la hora de que ellos se expresan, se paran para contar sus ideas, sus anécdotas, pues ves la habilidad oral que tienen de expresión. Entonces, a la hora que escriben, pues voy leyendo sus ¿cómo se llama? Sus textos y hay quienes escriben 2, 3 líneas y hay quienes escriben 10 líneas, 15 líneas, entonces te das cuenta, ¿no? Y conforme se van desarrollando las actividades en el salón, pues los vas observando y te vas dando cuenta quiénes tienen más habilidades que otras y a la hora de ver sus trabajos escritos, cuando tú les preguntas y no te responden o dudan, pues ya sabes que ellos no lo hicieron, entonces ya te vas directamente a la fuente que ellos según investigaron y ya cotejas y ves que no, y pues ya, así te das cuenta, al menos en mi caso. No me dejarán mentir algunos de sus compañeros que hasta yo me sentaba con ellos uno por equipos, mentira, les daba yo ideas de lo que tenían que hacer con una planeación desde una materia de internet, de computación, algo así, me acuerdo, tecnología educativa, ¿no? Creo que Luis también estaba en ese equipo, no sé, su carita se me hace conocida. Tecnología. Y bueno, entonces les daba yo el material y investiguen, o van a buscarlo de aquí, hicimos una antología, entonces sí hubo
varias cuestiones, ¿no? Y a veces volvíamos a redundar en lo mismo, pero pues creo que sí quedó bien el aprendizaje. ¿Televisión? Pero no voy a abrir internet. Un ratito, sale. Dale, un ratito. ¿Qué estás usando? Ahorita un ratito. Espérenme un ratito, sale. Espérenme un ratito. ¿Qué estás haciendo? Un ratito. Espérenme un ratito. Estoy ocupada con los muchachos de la uni. Espérenme un ratito. Perdón, continuemos. No sé si te quedó claro, Naisa. Tenemos una invitada. Ok, Ah, muchas sí, gracias, sí. Le dejo con mi compañera Jae, que tiene la siguiente pregunta. Ok. Mucho gusto, maestra. Mi nombre es Jael. Gracias por su atención y ya para finalizar con esta entrevista, quería hacerle una pregunta. ¿Cree usted que hay desventajas en el uso de la información? Me refiero a cómo la utilizamos cotidianamente hablando de este tema de intoxicación, y si usted cree que hay desventajas, ¿cuáles ventajas serían para nosotros como estudiantes? Déjame pensarla, porque si es una respuesta, una pregunta clave en tu entrevista. Pues sí hay desventaja cuando los alumnos tienen mucha información y al momento de seleccionarla pierden la dirección de la búsqueda de información o la búsqueda de ese conocimiento. Sin embargo, pues estamos tan rodeados de información que a veces pues ya no se nos hace tan así de que estamos perdidos, porque a veces leemos varias cosas y algunos tienen la habilidad de poder discernir cuál de esa información es la correcta y cuál no. ¿Por qué? Porque leen esto, leen el otro, investigan, no solamente se quedan con una idea, sino que ven varias ideas. Entonces, pues sí, una de las desventajas sería que perdieran el enfoque de lo que quieren aprender. Esa sería una desventaja, pero también tiene muchas ventajas, porque puedes ampliar tu perspectiva de seleccionar y tener tu criterio de decidir esta información es la correcta y esta no. Entonces, pues una desventaja sería esa, ¿no? De que puedes perder la dirección con tanta información y llegar a confundirte, pero también tienes la ventaja de que al tener tanta información puedes desarrollar la capacidad de seleccionar cuál es la que te sirve y cuál no. Entonces, si hay una intoxicación, digamos, en cuanto depende de qué hagas con esa información. Por ejemplo, si en las redes hay gente que crea adicción a las redes. Entonces de ahí ya la información, no es que tengo que ver qué publicó fulana, eso los famosos influencers, que tengo que estar viendo qué hace. Eso podría ser algo tóxico, porque pierdes el tiempo en información que no va a ser para tu formación, digamos, profesional o académica, sino ya es algo que a veces dejas de hacer, de vivir muchas cosas en la vida real por estar perdida o por estar, ¿cómo te lo explico? Por estar pendiente de las redes sociales, por decirlo así. Pero información como tal, intoxicación, ¿no? Hablando de la forma académica, pues creo que solamente cuando no leemos o no tenemos el criterio de seleccionar la información que queremos, ¿no? Esa sería una desventaja. De ahí en fuera me enfocaría más el problema de las redes, el WhatsApp, el Facebook, ahora el Telegram, y hay otras, ¿no? De que a veces prefieren estar ahí y no buscar realmente la información. Es que, ¿quién te lo dio? No, que el COVID se cura con hoja de guayaba, porque lo dijo allá un doctor en Guayaquil, pero ¿dónde está el doctor? ¿Quién dice esa información? No, nada más porque alguien me lo envió en redes, es información basura. Digamos, ¿por qué? Porque se lo crees. Y luego viene otro, no, que vamos a hablar de algo real, la pandemia. No, pero es que dicen que no, que está Pati Navidad, ¿no? Que se curan con test. Y hasta la vetaron en Twitter porque o sea, ya estás pendientísimo de lo que dicen ellos y ya no buscas información real que te va a servir. A eso me refiero, a ese punto podría ser la intoxicación. Y digamos que buscas información que tú sabes que no es fidedigna, que no te va a servir, y sin embargo, voy a leer qué dice Pati Navidad, voy a leer qué dice acá. Entonces, no estás como quien dice, ¿cómo te diré? En la línea correcta de encontrar una información que no sea tóxica, ¿no? Sería mi opinión. No sé si te queda claro. Sí, maestra, claro, muchísimas gracias.
y de parte de este equipo, de todos mis compañeros, le damos las gracias por su tiempo, por habernos brindado pues esta entrevista que de alguna forma nos brindó más información y nos va a facilitar pues en el proceso de continuar con esta materia. Y pues que tenga usted una linda noche y muchas gracias una vez más por su tiempo y por compartirnos un poco de su conocimiento. Muchas gracias a usted.